I was holding the gun in my hand. My finger was on the trigger. I was holding it with both hands, holding it kind of tightly, and that's when the gun went off. Who pulled the trigger? I did. Your hair straight whenever you go shoot someplace up, you know? Gotta look fabulous, you know? Gotta look fabulous. Hay algunas historias que son tan aterradoras como los tiradores escolares. Pero aún más inquietante es obtener una mirada detrás de escenas de esos criminales admitiendo en video crímenes que resultaron no solo en la muerte de docenas, sino que también aparecieron en titulares en todo el mundo. Aquí hay 10 tiradores escolares que confesaron ante una cámara. Número 10. Charles Andrew Williams. I didn't really factor the severity of what I was doing into my decision because I didn't really think all that stuff through. I didn't think 2 boys were going to die. I didn't think 13 people were going to get shot. I just thought I was going to make a lot of noise and that the cops were going to show up. Esa fue la confesión de Andrew Williams, el joven responsable del tiroteo de la escuela secundaria Santana en 2001, que resultó en la muerte de 2 estudiantes y dejó a otros 13 gravemente heridos. A las 9:20 am el 5 de marzo de 2001, Charles Andrew Williams salió del baño de la escuela secundaria Santana con un revólver calibre 22 de 8 tiros que había robado del armario cerrado de su padre, disparando al primer estudiante que encontró. Luego corrió de vuelta al baño y esperó 1 o 2 minutos antes de salir a disparar a otro estudiante. En ese momento toda la escuela estaba en caos. Los estudiantes y profesores corrían lo más lejos posible de los baños, agachándose y buscando refugio de manera desesperada, poniendo esencialmente a la escuela bajo bloqueo. El 8 de febrero de 1986, Charles Andrew Williams nació y creció en Frederick, Maryland, como el primer hijo de Jeff y Linda Williams. Desafortunadamente, presenciar el divorcio de sus padres durante sus primeros años llevó a Charles por un camino oscuro de depresión. Esta lucha se agravó por el acoso constante debido a su pequeña estatura, y a pesar de buscar aceptación entre un grupo de patinadores con quienes ocasionalmente se reunía, se encontró sometido a un acoso ahí también. La culminación de estas experiencias angustiantes llevó a Williams a contemplar llevar un arma a la escuela. Intentó informar sobre el aumento de nivel de acoso a los consejeros de la escuela, pero fue ignorado. También intentó involucrar a un guardia de seguridad, pero parecía como si a nadie le importara. Así es que el día del tiroteo, después de disparar múltiples tiros desde el baño, 2 profesores se atrevieron a acercarse lo suficiente como para hablar con él y sacarlo de la situación. Williams, consumido por la ira, disparó sin piedad a ambos profesores hasta que parecieron muertos. Luego salió y continuó el tiroteo disparando a todo, a quien quiera, que podía ver. Se necesitaron 2 policías fuera de servicio que visitaban la escuela ese día para detener a Williams mientras intentaba recargar su arma. Al final, disparó a 15 personas y terminó matando a 2 estudiantes. El 20 de junio de 2002, Williams fue declarado culpable de todos los cargos en su contra en un esfuerzo por evitar el juicio, y unos meses más tarde fue condenado a 50 años de prisión. Por el contrario, sus partidarios sintieron que el juez que presidió su caso fue demasiado severo en su juicio, dado que Williams era menor de edad en el momento del incidente y fue muy descuidado por el consejero de la escuela. Sin embargo, a Williams no se le concedió un nuevo juicio, dejándolo pudrirse tras las rejas. Número 9. Alec McKinney y Davon Erickson. Was narrowed down to Devin disliking the classmates he had in that classroom, saying that was the most ideal place to do it because that was where most kids he hated would be at the same time. El 7 de mayo de 2019, Davon Erickson y Alec McKinney ingresaron a la escuela STEM de Highlands Ranch en Douglas, Colorado, llevando armas de fuego y otra munición en su estuche de guitarra. Una vez dentro de las instalaciones, un estudiante llamado Kendrick Ray Castillo intentó lanzarse sobre Erickson para salvar a otros estudiantes, pero a cambio recibió un disparo directamente en medio de su pecho, y lo que sucedió después cambió todo. Uno de los perpetradores, Alec McKinney, hizo innumerables bromas sobre tiroteos escolares e incluso llegó a decirles a quienes lo rodeaban que no vinieran a la escuela el día que había planeado llevar a cabo el ataque. El otro perpetrador, Erickson, dijo que se enteró del ataque la noche anterior a través de Snapchat. Afirmó que McKinney lo obligó a unirse a su causa mediante amenazas contra su vida. Eventualmente disputó esta afirmación. Dijo que tenía como objetivo a 2 estudiantes en una clase en particular, quienes lo acusaban y llamaban asqueroso por su identidad como chico transgénero. Un día antes del ataque, ambos adolescentes tomaron droga y se turnaron con una hacha, rompiendo la caja fuerte del arma del padre de McKinney. Y el día del incidente, al menos 3 estudiantes, Kendrick Castillo, Joshua Jones y Brendan Piali, corrieron hacia Erickson, lo que provocó que disparara sin rumbo.
Castillo murió en el proceso. Múltiples balas alcanzaron a Jones en su regazo y cadera, mientras Bialdi pudo arrebatarle el arma a Erickson. Por otro lado, McKinney estaba en la sección de la escuela secundaria, donde disparó e hirió a 4 estudiantes antes de que un guardia de seguridad lo derribara. La policía respondió a la escuela 2 minutos después de que se realizara una llamada al 911, arrestando a McKinney y Erickson. Después de la primera aparición en corte, Erickson y McKinney fueron cada uno acusados de 48 cargos criminales, incluyendo asesinato en primer grado. Erickson inicialmente se declaró no culpable, aún afirmando que McKinney lo forzó y amenazó para cometer los actos. Sin embargo, fue encontrado culpable de 46 cargos, incluyendo asesinato en primer grado, intento de asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato en primer grado y suministrar un arma de fuego a un menor. Fue sentenciado a cadena perpetua más 1.282 años, y no me lo acabo de inventar. Mientras que McKinney, quien cooperó en su declaración y confesión, fue sentenciado a cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional más 38 años. Erickson está encarcelado en la institución correccional Sentinel en Cannon City, Colorado. Y McKinney está encarcelado en la institución correccional para mujeres en Denver. The end of the plan was that he was, after everyone besides him and myself was dead in that classroom, he was going to then shoot me to make it look like he attempted to save everyone. Número 8. Ethan Crumbley. El 30 de noviembre de 2021, la escuela secundaria Oxford en Michigan se convirtió en la trágica escena de un tiroteo masivo, resultando en la pérdida de 4 vidas y varios más heridos. El individuo responsable de este acto atroz no fue otro que Ethan Crumbley, de 15 años. Lo que distingue a este incidente de tiroteos escolares anteriores es la perturbadora narrativa que se desarrolló. El 28 de abril del 2006, Ethan Crumbley vino a este mundo en Atlanta Beach, Florida, hijo de Jennifer y James Crumbley, ambos con antecedentes penales relacionados con conducir bajo la influencia y fraude de cheques. La familia más tarde se trasladó a Issaquah, Washington, donde el camino de Ethan hacia la criminalidad tomó un giro oscuro. Dejado frecuentemente solo en casa por sus padres, Ethan se sumergió en los videojuegos y películas de terror, formando hábitos que contribuían a su descenso hacia una preocupante obsesión con demonios. Con el tiempo, luchó contra la depresión y recurrió a su madre, enviando textos expresando su angustiado estado mental y visiones de demonios. Desafortunadamente, estos pedidos de ayuda fueron ignorados. Agravado por la situación, el padre de Ethan adquirió una pistola semiautomática Sauer P 2022 de 9 milímetros poco antes del trágico incidente. Este marcó un punto de inflexión donde las voces imaginadas de la cabeza de Ethan lo transformaron en un demonio sediento de sangre. Is it true that when you exited the bathroom you began shooting at students and staff members of the Oxford High School? Yes. El día anterior al tiroteo, Ethan reportó su perturbador comportamiento a los funcionarios escolares, un pedido que quedó sin respuesta por razones desconocidas. La mañana de la tragedia, un maestro tropezó con un dibujo escalofriante en el escritorio de Ethan, una representación de una pistola semiautomática apuntando a las palabras «Los pensamientos no se detendrán, ayúdenme». Junto a ello estaban las ominosas palabras «El mundo está muerto». A pesar de informar sobre este alarmante descubrimiento, la respuesta de las autoridades escolares permaneció insuficiente. Los padres de Ethan fueron llamados a la escuela después del informe y el consejero surgió recibir asesoramiento para su problemático hijo. Se resistieron e insistieron en su regreso a clase. Esto resultó en un grave error, ya que a pocas horas después, Ethan desató el terror dentro de las instalaciones de la escuela. Armado con una escopeta oculta en su mochila, disparó indiscriminadamente en pasillos y aulas durante el tiempo libre cuando innumerables estudiantes eran vulnerables. Trágicamente, 4 estudiantes perdieron la vida y otros 7, incluyendo un maestro, sufrieron heridas antes de que Ethan fuera desarmado y detenido. El giro impactante de esta trágica saga fue el descubrimiento de un mensaje de texto en el teléfono de Ethan de su madre suplicando «Ethan, no lo hagas». 10 minutos más tarde, su padre denunció la desaparición del arma a la policía. Ahora, ambos padres enfrentan cargos de homicidio involuntario por no asegurar el arma utilizada en el tiroteo. Mientras tanto, Ethan, acusado como adulto, enfrenta 24 delitos, incluidos asesinato y terrorismo. Habiéndose declarado culpable de todos los cargos, espera una sentencia el 29 de septiembre de 2023, mientras la comunidad lidia con las devastadoras consecuencias de un acto sin sentido. Someone who's saying, God, why didn't you stop it? And that's exactly how psychosis works. Número 7.
Nathaniel Brazil. It's something that I deeply regret and I wish that I could take back. It's something I have to live with each and every day. My finger was on the trigger. I was holding it with both hands, holding it kind of tightly, and that's when the gun went off. Who pulled the trigger? I did. El 26 de marzo de 2000, Nathaniel Brazil, un estudiante de séptimo grado, disparó y mató a Barry Grunow, un profesor de inglés de la escuela secundaria Lake Worth en Lake Worth, Florida. Esto después de que lo enviaran a casa ese mismo día por interrumpir una clase. Al crecer en Florida con una madre soltera, Brazil estuvo rodeado de abuso doméstico y alcoholismo, y la policía local respondía con frecuencia a las llamadas desde la residencia de Brazil. Aproximadamente un mes antes del tiroteo, Brazil le escribió una carta al señor Grunow explicando que el séptimo grado había sido un momento muy difícil en su vida. Se quejó de que sus compañeros y profesores lo molestaban durante el año escolar y sugirió que podría suicidarse. Brazil también había confesado a sus amigos que estaba enamorado de una compañera de clase, Dinora Rosales. Para ponerlo en contexto, Rosales fue la primera novia de Brazil, quien solo 6 días antes del tiroteo le había dado a Brazil su primer beso. En consecuencia, el día del tiroteo, que era el último día escolar, Brazil había traído flores y algunos artículos extra para entregárselos a Rosales como un gesto de amor. Tenía un buen motivo, pero su ejecución fue pobre. Se apoyaba en el hecho que el señor Grunow lo envió fuera de su clase y de regreso a casa. Un Brazil muy enojado llegó a casa, tomó una pistola calibre 25 y de regreso a la escuela le disparó a Grunow en lo que describió como un tiroteo accidental. En cuestión de minutos, Brazil llamó inmediatamente a un oficial policial que conocía, el oficial Mike Mahoney, a quien le confesó el incidente. Brazil fue acusado de asesinato en primer grado, delito que conlleva una pena de cadena perpetua y en determinadas circunstancias la pena de muerte. Pero considerando su edad y las circunstancias en las que disparó, el sistema legal no tenía una condena concreta por su delito. El 16 de mayo de 2001, después de 14 horas de deliberaciones, un jurado de West Palm Beach condenó a Brazil por asesinato en segundo grado y agresión agravada. Si hubiera sido declarado culpable del cargo original de asesinato en primer grado solicitado por los fiscales, habría recibido cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero dado el cargo actual, recibió una sentencia de 28 años y no será elegible para libertad condicional hasta que cumpla 41 años en 2028. Pero por muy loco que parezca, la historia no termina ahí. Cam Grunow, la viuda del maestro asesinado, demandó al amigo de la familia Brazil, propietario de la pistola utilizada, a la junta escolar del condado de Palm Beach y a la casa de empeño que vendía la pistola. Estos casos resolvieron por más de $1 millón y al mismo tiempo la madre de Brazil murió de cáncer de mama unos años después. So are you changed from that day? I would say that I'm much more mature, much more wiser now. Número 6. Kenneth Bartley. So unfortunately sometimes you have to wait as the wheels of justice. El 8 de noviembre de 2005 se produjo un tiroteo en la escuela secundaria integral del condado de Campbell en Jacksonboro, Tennessee, donde Bradley disparó y mató a un subdirector e hirió a otros 2. Ese mismo día, el director de la escuela, Gary Seale, recibió información de que un estudiante, Kenneth Bartley Jr., estaba armado con una pistola en las instalaciones de la escuela. En respuesta, el director Seale confrontó a Bartley dentro de la oficina administrativa por traer una pistola calibre 22 a la escuela ese día. Seale le pidió a Bartley que sacara el arma de su mochila. Sin embargo, en el proceso de hacerlo, dijo Bartley: "Es real, te lo mostraré. Nunca me caíste bien". Y apretó el gatillo, disparando fatalmente al hombre inocente. Dirigió su atención a los subdirectores Ken Bruce y Jen Pierce y también les disparó. Pero antes de que pudiera desatar más matanza, Bartley fue desarmado por otros profesores presentes y debido a la gravedad de sus heridas, Seale y Pierce tuvieron que ser transportados en helicóptero al centro médico de la Universidad de Tennessee, mientras que Bruce fue atendido en el hospital de St. Mary's en La Follette. Lamentablemente, Bruce no lo logró. Después de ser arrestado, Bartley afirmó que el arma pertenecía a su padre y que la había llevado a la escuela con la intención de cambiarla por OxyContin. Se negó a nombrar a su posible comprador, pero a su vez fue acusado de asesinato en primer grado. Después de confesar los crímenes y cargos en su contra, aceptó un acuerdo de culpabilidad y en consecuencia se declaró culpable. Pero fue entonces cuando surgieron los problemas que aparecieron en su vida.
Bartley fue inicialmente sentenciado a 25 años de prisión por el asesinato de Bruce y recibió 2 sentencias consecutivas de 10 años por los intentos de asesinato, lo que hace un total de 45 años de prisión. Sin embargo, el juicio de Bartley tuvo algunos contratiempos, lo que provocó un nuevo juicio para el caso. Y en el proceso de este nuevo juicio, el padre de Bartley consiguió que lo arrestaran por amenazas que Bartley hizo mientras estaba ebrio. Bartley quedó atrapado en un círculo de problemas legales, fue sentenciado por el tiempo cumplido y se le permitió estar en libertad condicional. Número 5. Jesse Osborne. Your hair straight whenever you go shoot someplace up, you know. Gotta look fabulous, you know. Just gotta look fabulous. El 28 de septiembre de 2016, un adolescente chocó contra una cerca en la escuela primaria Townville en una camioneta negra. Salió del vehículo y comenzó a disparar al aire cerca del patio de receso de la escuela con una pistola calibre 40. El perpetrador fue un niño llamado Jesse Osborne. Osborne había asistido a la escuela primaria Townville. Era conocido por ser sociable y, francamente, un estudiante sobresaliente, pero al final lo expulsaron por traer un hacha y un machete a la escuela. Mientras recibía educación en casa, concibió la idea de llevar a cabo el mortal tiroteo en la escuela. Una vez que chocó contra la cerca, asaltó a las instalaciones de la escuela y comenzó a disparar contra los estudiantes. Se realizó una llamada de 911 y en menos de 10 minutos los oficiales irrumpieron en las instalaciones y detuvieron a Osborne mientras intentaba recargar su arma. Un estudiante recibió un disparo en el pie y una profesora recibió un disparo en el hombro. Ambos tuvieron que ser transportados inmediatamente al hospital. Otro estudiante que necesitó atención médica inmediatamente fue Jacob Hall, quien sufrió una enorme herida de bala en la pierna. Y lamentablemente, después de una operación, Hall falleció. Por muy angustioso que parezca, él no fue el único muerto como resultado de este ataque. Después de que Osborne fue detenido, llamó a sus abuelos paternos llorando para confesar lo que había hecho. En consecuencia, su abuela fue a comprobar la casa donde vivía Osborne, donde encontró un cadáver tirado en el suelo. Era el padre de Osborne, su propio hijo. Osborne lo mató antes de dirigirse a la escuela primaria de Townville. El 7 de septiembre de 2018, Osborne se declaró inocente de todos los cargos ante un juez en la Corte Suprema de Carolina del Sur. Su abogado, sin embargo, insinuó públicamente la posibilidad de llegar a un acuerdo. Se llamó a varios testigos durante los meses siguientes, incluido un investigador que testificó que Osborne había sido influenciado por un grupo de chat en línea de personas obsesionadas con tiroteos masivos, algunos de los cuales alentaron a Osborne a cometer el acto. Pero dada la cantidad de pruebas que lo implicaban, especialmente en la que se le podía ver peinándose en la preparación para el tiroteo, Osborne no le quedó otra opción que ceder. Sin embargo, unos meses más tarde, Osborne se declaró culpable de los 5 cargos de asesinato e intento de asesinato, renunciando a su derecho de un juicio con un jurado. En consecuencia, fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional por el asesinato de Jacob Hall y a 30 años por los cargos de intento de asesinato. Sorry to my family for everything I've done. Sorry to the Hall family for everything. And sorry to every kid that was at that playground. Número 4. Mitchell Johnson. Who handed them to you? Golden did. Okay. Then what did you all do with the guns? We unloaded them, sir. And did you load them with ammunition that you had found in the home? Yes, sir. Both of us had found. Allí estaba Mitchell Johnson narrando el tiroteo masivo en el que él y Andrew Golden perpetraron en la escuela secundaria Westside en 1998. La historia se vuelve más oscura si se considera el hecho de que Johnson tenía solo 13 años, mientras que su conocido solo tenía 11. El 11 de agosto de 1984 nació el nacimiento de Mitchell Johnson en Rochester, Minnesota. Cuando Mitchell tenía 7 años, sus padres se divorciaron y él y su hermano se mudaron con su madre a Jonesboro, Arkansas. Su madre propio se volvió a casar con Terry Woodward, un recluso de la prisión donde trabajaba como oficial correccional. Johnson tenía una buena relación con su padrastro y su hermano, y los adultos que lo recordaban lo describían como una persona tranquila y respetuosa, pero la persona que acabamos de describir está muy lejos de esa versión de Johnson que orquestó uno de los tiroteos escolares más sangrientos del siglo XX. Cuando Mitchell Johnson ingresó a la escuela secundaria, vio a su conocido Andrew Golden. Ambos salían mucho, pero no eran realmente amigos cercanos. Algunos estudiantes dicen que eran conocidos matones, y Mitchell Johnson siempre expresó su deseo por ser miembro de la famosa pandilla Bloods. Este deseo le empujó a hacer varias cosas, como amenazar de muerte a su exnovia por romper con él. Tras una extraña fascinación por las armas, participar en muchas peleas de puñetazos y decir muchas malas palabras en clase.
Por otro lado, el pequeño Andrew siguió sus pasos y pronto se convirtió en el títere de Mitchell. 3 meses antes del tiroteo, un estudiante informó a un consejero escolar que Andrew había declarado que tenía la intención de dispararle a algunas personas en la escuela. Cuando llamaron a Golden a la oficina del consejero, dijo que tuvo una pesadilla en la que siguió adelante y luego fue asesinado. El consejero realmente no pensó nada al respecto y tal vez esa sea una decisión de la que siempre se arrepentiría. El 28 de marzo de 1998, la noche anterior al tiroteo, Andrew Golden ayudó a Johnson a cargar la Dodge Caravan de su madre con suministros para acampar, bocadillos, 9 armas y 2,000 cartuchos de munición. Supuestamente robaron los suministros de la casa del abuelo de Andrew. En su declaración, Andrew afirma que Mitchell lo obligó a robarle los suministros a su abuelo y si no, iba a matar a su padre. En mi opinión, esa es una historia muy turbia porque Mitchell tenía 13 años y el padre de Andrew tenía más de 40. El 24 de marzo de 1998, los niños viajaron en la camioneta a la escuela secundaria Westside y llegaron tarde después de perder deliberadamente el autobús. Andrew Golden luego activó la alarma de incendio, lo que hizo que todos salieran corriendo. Una vez fuera, los muchachos colocaron sus armas en el bosque cercano y abrieron fuego. Mataron a 4 estudiantes, un maestro e hirieron a otros 10. Después del tiroteo, intentaron huir pero fueron atrapados por la policía antes de que llegaran a la camioneta. Sin embargo, aquí es donde entra la verdadera sorpresa. Debido a su edad, fueron juzgados como menores y declarados culpables de 5 cargos de asesinato. Fueron sentenciados a reclusión hasta cumplir 21 años, que era la sentencia máxima disponible según la ley de Arkansas. Aunque se convirtieron en los individuos más jóvenes jamás acusados de asesinato en los Estados Unidos, muchos forasteros se sintieron indignados por su castigo mínimo. Estos niños premeditaron un tiroteo masivo en una escuela y mataron a 5 personas inocentes, dejando a otras 10 con heridas que les cambiaron la vida. Sin embargo, fueron liberados cuando cumplieron 21 años. Se cuestionó cuán indulgente era el sistema legal con los menores, pero al mismo tiempo, Johnson se topó con una serie de problemas legales que lo mantuvieron encarcelado por mucho más tiempo que la fecha de liberación estipulada. Número 3. Aaron Ibarra. First guy I shot, I was so pissed at him because he didn't take me seriously. I hated when people disrespect. Oh myself. So exciting. El 5 de julio de 2014, Aaron Ibarra ingresó a la Universidad Seattle Pacific con el típico atuendo informal, una sudadera con capucha negra, zapatillas de skate y jeans. Se dirigió a Otto Miller Hall y de manera inquietante abrió fuego contra 3 personas con un arma mortal. Intentó un cuarto disparo, pero su arma no funcionó correctamente. Mientras intentaba recargar, intervino John Mays, un monitor de seguridad escolar. Mays abordó a Ibarra, usó gas pimienta y lo desarmó con éxito. Trágicamente, una de las víctimas, Paul Lee, de 19 años, fue trasladado de urgencia a un centro médico en estado crítico y lamentablemente fue declarado muerto. Otra víctima, Sarah Williams, de 20 años, se sometió a una larga cirugía de 5 horas. En una nota más esperanzadora, la tercera víctima, Thomas Fowler Jr., de 24 años, logró sobrevivir al disparo. A pesar de las revelaciones posteriores sobre la inestabilidad mental de Aaron, no fue evidente para quienes lo rodeaban. Los enfrentamientos anteriores con la policía fueron conducir en estado de ebriedad y conducir sin licencia. Antes del día del tiroteo, Aaron había conseguido un nuevo trabajo en una tienda de conveniencia, donde su función era empacar alimentos y limpiar la tienda. Tenía poca capacidad de lectura, por lo que fue un trabajo bastante bueno para él. Incluso trabajó horas extras para poder llegar a fin de mes. Era un tipo bastante normal hasta que su vida se convirtió en un montón de desgracias y maldad. Durante el interrogatorio policial posterior, Aaron reveló detalles inquietantes sobre su infancia abandonada y el surgimiento gradual de sus tendencias más oscuras con el tiempo. El acto que cometió en la universidad no solo fue atroz, sino que también totalmente innecesario. Según un testigo, el fuerte estallido inicial se confundió con un proyecto de química, pero al darse cuenta de que era un disparo, se ordenó el cierre. En febrero de 2017, Aaron enfrentó cargos y fue sentenciado a 112 años de prisión. En su declaración final ante el tribunal, expresó remordimiento por causar daño no solo a las personas inocentes, sino también a la comunidad y al mundo en general. Reconoció el costo emocional para muchos y expresó su deseo sincero, aunque inútil, de deshacer el daño que había causado. Número 2. Adam Lanza. He smashed off the side view mirror, went over to the driver's door, opened it, and the cop shot him. He fled back into the house, where he went to his playroom and bled to death. Ese era Adam Lanza narrando el tiroteo que planeó en la escuela un año antes de que realmente sucediera. El 14 de diciembre de 2012, la escuela primaria Sandy Hook en Newton, Connecticut,
se convirtió en el escenario de un devastador tiroteo masivo que cobró la vida de 26 personas, incluidos 20 estudiantes y 6 miembros adultos del personal. El orquestador de este acto atroz fue un joven de 20 años llamado Adam Lanza. Adam residía en Newton con su madre, Nancy Lanza, una ávida entusiasta de las armas que guardaba una cantidad sustancial de armas de fuego en casa. Si bien esta exposición al armamento fue un factor, no fue la motivación principal detrás de las horribles acciones de Adam. Durante sus años escolares, Adam luchó contra una ansiedad cada vez mayor, especialmente en las aulas abarrotadas. Lo que inicialmente parecía como un problema menor, surgió con el tiempo, lo que llevó a sus padres a retirarlo de la escuela tradicional y optar por la educación en el hogar. Durante este periodo, Adam recibió diagnósticos de varias enfermedades mentales, incluida esquizofrenia, trastorno obsesivo-compulsivo y trastorno de desarrollo neurológico. Esta tumultuosa combinación lo llevó a recluirse, participando en actividades como jugar juegos de disparos y mirar videos de tiroteos escolares. Trágicamente, esto preparó el escenario para lo impensable. El 11 de septiembre de 2011, Adam llamó a una estación de radio universitaria, NRK Radio, e hizo extrañas comparaciones entre un animal llamado Travis el chimpancé y un tirador adolescente en un centro comercial. Era una inquietante llamada de 7 minutos. Expresó opiniones inquietantes sobre la agresión y el comportamiento humano. Fue un spoiler de lo que estaba por venir. La inestabilidad mental de Adam se hizo aún más evidente cuando se enteró del plan de su madre de mudarse a Newton. Luchando contra la ansiedad severa, la perspectiva de abandonar su zona de confort e interactuar con gente nueva desencadenó una reacción profunda que finalmente culminó en el trágico tiroteo en la escuela. El 12 de septiembre de 2014, cuando Adam disparó y mató a su madre, Nancy Lanza, por un rifle Savage Mark II calibre 22 en su casa de Newton. Posteriormente, se dirigió a la escuela primaria Sandy Hook, donde cruelmente quitó la vida a 26 personas. El escalofriante desenlace se produjo cuando Adam se apuntó con el arma, acabando con su propia vida apenas 5 minutos después de perpetrar la masacre. Toda esta secuencia de eventos ocurrió apenas en 1 hora. Un psicólogo que analizó el caso señaló que el deterioro de la salud mental de Adam, junto a una fijación anormal por la violencia y el acceso a armas letales, crearon una receta peligrosa para el asesinato de masa. La tragedia en Sandy Hook sirve como un sombrío recordatorio de la compleja interacción entre la salud mental y el acceso a armas de fuego y las devastadoras consecuencias que ello conlleva. Número 1. Ashton Riggs y Gavin Smith. I was like, just go back to the house, just go back to the house. Ese era Gavin Smith delatando a su amigo Ashton Riggs durante su interrogatorio policial de la estrella del fútbol americano de West Nassau High School, Trenton Ford. El 24 de febrero de 2020, Ford y otros 2 estudiantes estaban en un automóvil esperando a Riggs y Smith para poder completar su negocio de drogas. Pero cuando aparecieron, se produjo una confrontación entre los 3 niños, lo que llevó a Riggs supuestamente dispararle a Ford. Inmediatamente después de que esto sucedió, el conductor aceleró con Ford adentro mientras que los testigos llamaban al 911. Riggs fue encontrado en un McDonald's dentro del área, mientras que Gavin Smith también fue arrestado ese día. En el interrogatorio policial, Smith criticó a Riggs, afirmando que fue él quien disparó. Riggs y Smith fueron juzgados primero como menores, pero el sheriff del condado aumentó los cargos después de su arresto. Cada uno de ellos fue condenado a 15 años de prisión y 10 años de libertad condicional. Y aunque la familia de la víctima sintió que esta sentencia era demasiado indulgente, pasarían el peor momento de sus vidas tras las rejas. Random mass shootings will decline because we will have taken away the single greatest motivating factor that all these murderers seek: fame.